Bueno, Doc, 7:05, iniciamos. Entonces, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por ser tan puntuales, por ese compromiso que tienen con esta academia, Spectrum International. De verdad que está muy agradecido con todos ustedes, con esta gran acogida de la primera academia global que ha desarrollado cualquier distribuidor en el mundo y es un gusto para nosotros que nos esté acompañando nuestro KOL de Spectrum International, el doctor Orlando Neira. El doctor Orlando Neira es optómetra de la Universidad de La Salle, especialista en lentes de contacto en el Centro de Optometría Internacional de Madrid, España, diplomado en Cuidado Primario Ocular, Universidad del Área Andina, en Pereira, profesor de la Clínica de Lentes de Contacto, Universidad del Área Andina, en Pereira, desde 1997, wow, hasta junio del 2025, Fellow de la Asociación Internacional de Educadores en Lentes de Contacto IACLE, Magíster en Creatividad e Innovación en las Organizaciones, Universidad Autónoma de Manizales, Colombia, miembro del Colegio Profesional Federación Colombiana de Optómetras FEDOPTO, su consulta particular en Pereira, con énfasis en manejo de córneas irregulares. Doctor Orlando Neira, de verdad que es un honor, es un gusto que nos esté acompañando, que nos eh, enseñe muchas cosas, muchos tips, de verdad que muchísimas gracias y ya este webinar es todo tuyo. Muchísimas gracias, Doc, y adelante. Buenas noches para todos. Muchas gracias a Andrea por la invitación y muchas gracias al Laboratorio de Spectrum International por permitirme compartir este espacio con ustedes. La verdad que muy feliz porque la tecnología nos acerca de una manera que nos hace felices, que nos llena de emoción poder encontrar en este chat a tantos compañeros, colegas y amigos con los que hemos compartido, con los que hay admiración, con los que hay cariño, con los que hay respeto. Y en ese contexto de la tecnología, pues precisamente quiero contarles mi experiencia con los lentes de contacto híbridos, que para mí en este momento son como cuando uno está estrenando juguete, porque son como esa arma secreta que uno tiene, como el comodín que sirve para todo o para casi todo, y que uno tiene ese as bajo la manga para que el paciente salga con una experiencia eh, de autoestima recuperada, porque habitualmente el paciente con córneas especiales es un paciente que ha venido, sin meterle religión, que ha venido haciendo un vía crucis, que tiene un tema emocional fuerte asociado a su condición visual y que no ha encontrado como ese nivel de confort y de visión que quisiera tener. Entonces ahí están los lentes híbridos como esta opción maravillosa que quiero compartirles con la que me he encontrado hace unos pocos años, porque mi primera abordaje con los lentes híbridos fue hace 22 años, que fue la primera generación y que no me funcionaron muy bien. Pero esta nueva generación me funcionan de maravilla. Y dentro de los lentes híbridos, me confirman por favor si está corriendo la diapositiva. Quiero hablarles Está corriendo. específicamente, gracias, específicamente del lente Duet y del lente Ultra Health. Los dos son del laboratorio Synergize. Y aunque inicialmente el lente Duet está diseñado y aprobado por la FDA para córneas regulares, y el Ultra Gel está diseñado y aprobado por la FDA para córneas irregulares, pues esto desde el pensamiento crítico, el pensamiento científico y nuestras habilidades clínicas, nosotros vemos que realmente la salud visual tiene mucho de buscar opciones saliéndonos de la caja, ¿no? Finalmente hay muchos queratoconos que terminan con lente blando y que hace unos años eso era un absurdo pensar que un queratocono pudiera terminar con un lente blando. Entonces, aunque la reglamentación en el norte de nuestro continente americano sí
sí es muy estricta en cuanto a que el TUED no se puede utilizar para córneas irregulares porque no está aprobado para eso. En mi práctica profesional sí me ha funcionado súper, súper bien y quiero contarles qué tan fácil es adaptar estos lentes. Entonces, a la final el lente híbrido tiene como lo mejor de las dos categorías de lentes de contacto. Lo mejor de los blandos, que es ese confort o esa adaptación inmediata o casi inmediata, y lo mejor de los rígidos, que es como esa calidad visual y esa cantidad visual, esa corrección de aberraciones, esa sensibilidad al contraste optimizada que nos dan los lentes blandos. Entonces vamos a tener una visión clara y cómoda, la precisión de la óptica de los lentes gas permeables con la comodidad de un lente blando. Y tenemos estas dos familias, los Duet y los Ultra Gel, para todas las condiciones refractivas: miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia, queratoconos, posquirúrgicos, trasplantes corneales, postcirugía refractiva, etcétera. Estos dos lentes que son del laboratorio Synergize son de segunda generación, porque les decía ahorita que la primera generación yo tuve la oportunidad de hacer pruebas en algunos pacientes hace un poquito más de 20 años. Yo estaba recién llegado a Pereira, pero hacía la prueba y nunca quedaba como convencido de que el lente me iba a dar una seguridad y confort en el corto, mediano y largo plazo. Su faldilla era enema, y la remoción era supremamente difícil, que se convertía como en una experiencia ligeramente dramática para el paciente a la hora de remover el lente. Esto ya no sucede. Estos lentes híbridos de segunda generación tienen unos diseños optimizados, tienen las bondades de la transmisión de oxígeno tanto en su porción central como en su porción periférica. La porción central tiene un diámetro total de 8,5, que nos sirve, yo diría que para el 100% de los diámetros pupilares. El material se llama Petrafocón A, de K de 130. La zona óptica de esta porción central para el caso de los lentes Duet es de 7 milímetros y para el caso de los Ultragel está entre 6 y 6,5 milímetros. La faldilla periférica tiene un ancho de 3 milímetros, de tal forma que 8,5 en el centro, 3 a este lado y 3 en la porción diametralmente opuesta, nos da los 14,5 milímetros de diámetro de estos lentes híbridos. Esta porción de silicona tiene un DK de 84 y lo que dentro de todos los avances que han tenido estos lentes, algo que es supremamente llamativo es su unión Hyperbond, porque no es que la porción rígida esté pegada con algún pegamento especial a la porción blanda, sino que realmente hay una integración molecular y no hay un punto fijo donde digamos aquí se une lo blando con lo rígido, ¿no? Sino que a nivel molecular están integrados los dos materiales desde los inicios de producción de los lentes de contacto. Aunque la ficha técnica para el Duet dice que los lentes vienen de +10 a -15, justamente tuve un paciente aquí que en gafas era como +10 y por distancia vértice me requería un 11,50. Entonces la doctora Andrea, que nos acompaña, hizo amablemente la averiguación en ese momento y tenemos la virtud de tener estos lentes de +20 hasta -30, que nos da una opción de beneficiar a muchísimos pacientes. Un diámetro único de 14,5, curvas base de 7,183 en pasos de 0,1, tres opciones de faldilla: faldilla medium, que sería la 8,1, faldilla flat, que sería la 8,4, y faldilla doble flat o flat 2, que sería la 8,7. Desde +8 a -8 en pasos de 0,25 y todos los demás parámetros en pasos de 0,50. El material, como les había comentado, 84 de DK en la faldilla y 134 de DK en la porción gas permeable. Filtros VA y VB clase 2. Y hay una característica adicional en el mejoramiento tecnológico, que es el perfil mejorado.
Esta opción de perfil mejorado se refiere a que si en algún momento, haciendo una sobrequeratometría, vemos que se estuviera flexionando el lente, hasta el momento no me ha sucedido, pero vemos que se estuviera flexionando, podemos solicitar al laboratorio que nos haga un aumento del espesor en la porción periférica de la zona central de la zona gas permeable para manejar clínicamente esa flexión. Entonces tenemos muchísimas herramientas y muchísimas opciones de que este lente que es hecho sobre medida lo personalicemos aún más. ¿Cuáles serían los pacientes ideales para estos lentes Duet? Recordemos que da una visión excepcional en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad por su porción gas permeable, filtro ultravioleta de cada 130 en la porción central, de 84 en la porción periférica. ¿Cuáles serían los pacientes? El lente inicialmente está diseñado para córneas regulares, pero yo lo he adaptado en muchísimas córneas queratocónicas, trasplantadas, en córneas irregulares. A metropías elevadas, vemos que llega hasta -30. Pacientes con astigmatismo, estos pacientes que, por ejemplo, son +4 -4, +3 -5, +5 -4, donde los lentes blandos tóricos extrarrangos, si se dislocan, así sea algo mínimo, ya la visión se ve supremamente comprometida, el centro es bastante más grueso, se afecta la respiración corneal con el paso de las horas. Entonces, estos lentes, si se giran, no pasa absolutamente nada. Entonces, tenemos mayor estabilidad en la visión, mayor estabilidad en la adaptación y confort. Los deportistas son unos candidatos excepcionalmente buenos porque es un lente que no se sale, incluso en condiciones de deportes de impacto. Opción de visión clara en condiciones nocturnas y en condiciones diurnas. 100% de retención de pacientes, fidelización, o sea, no es solamente salud para el paciente, sino salud para nuestro negocio, y no hay venta por internet. Entonces tenemos muchísimas ventajas. Yo pienso que con todas estas ventajas, definitivamente estos lentes están subutilizados. De alguna manera, es grandioso que el Laboratorio Spectrum esté haciendo estos esfuerzos para dar a conocer este lente, porque una vez que uno lo conoce, como que es una maravilla para el consultorio, para los pacientes. ¿Cómo se adapta este lente? La adaptación es igual a la de un lente de gas permeable y el concepto es el de alineamiento apical. Entonces vemos acá esta imagen de OCT, donde vemos el estroma corneal y está posicionado el lente híbrido. Esta es una foto del doctor Eduardo Rodríguez y vemos ahí cómo debe haber un alineamiento. Y para lograr esto, todos los cálculos que se han hecho es que el lente de prueba que nosotros coloquemos debe ser 0,50 dioptrías más curvo que K, más curvo que la K más plana. Eso es en principio lo fácil que nosotros tenemos para manejar el duet. Entonces, ¿cómo se calcula el lente de prueba? Tomamos la keratometría o la sacamos del informe topográfico, ajustamos 0,50 o 0,75. La faldilla, recordemos que viene en thread, flat, medium y doble flat. Si el diámetro horizontal del iris visible es menor de 11,7, escogemos una faldilla 8,4. Si es mayor de 11,8, escogemos una faldilla medium. En mi experiencia, en la cantidad de casos que yo he adaptado, solamente he tenido que adaptar medium en un paciente. Todos los demás me han quedado con flat, la gran mayoría. Puede ser diferente en los demás países, puede ser diferente en las demás ciudades. Y un porcentaje importante, doble flat. Entonces, la mayoría flat, sigue doble flat y muy poca proporción de medium. Y determinar el poder. Todos los lentes de prueba dual
de la caja de pruebas, todos son neutros. Entonces hacemos refracción sobre subjetivo y hacemos distancia vértice y eso nos da el lente final. Entonces, queratometría, ajustamos 0,50, escogemos la faldilla flat para diámetros horizontales de iris visible menores de 11,7 o medium para diámetros horizontales de iris visible más grandes. Hacemos sobre refracción sobre subjetivo, lo que nos dé distancia vértice y ese es el lente a pedir. Y es importante, quiero enfatizar acá que todos los lentes de prueba son neutros porque a diferencia del ultra gel, los lentes de prueba ultra gel sí tienen poder. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta cuánto nos da en el sobresubjetivo hacer distancia vértice y compensarlo con el poder del lente de prueba. Pero acá no porque todos los lentes son neutros. Entonces tenemos un ejemplo acá, una RX de -2, -1,50 por 180, una queratometría de 44,50 sobre 46. Ajustamos 0,50, nos daría 45. El diámetro horizontal de iris visible es 11,9, por tanto nos vamos a MED y entonces el lente de prueba sería 45, que es 7,5, faldilla MED y todos los lentes son neutros. Ponemos el lente, esperamos media hora, hacemos sobre refracción, sobre subjetivo, distancia vértice y en principio ese sería el lente a pedir. En principio, porque no hemos evaluado realmente cómo está la zona central del lente respecto a la córnea y cómo está el movimiento para definir si la faldilla está adecuada. También hay un calculador digital, es el Synergize, donde uno puede meter los datos, ojo derecho, ojo izquierdo, en dioptrías o en milímetros, la fórmula, etcétera, el diámetro horizontal, y él les da el lente a probar. Y esta tecnología también la tenemos para nuestros pacientes presbitas o también para control de miopía, porque hay un desenfoque periférico en uno de los diseños, el duet progresivo. Tenemos dos opciones. El centro del lente para ver de lejos, que sería el diseño CD, o el centro del lente para ver de cerca, que sería el diseño CN. En uno de estos, que es el diseño CD, podemos personalizar el diámetro de la zona óptica desde 1,8 hasta 4 milímetros. Eso nos permite darle mayor confort, mayor comodidad al conducir de noche, mayor comodidad con los salos en la visión nocturna a nuestros pacientes. Y en este diseño CD, la zona Doc, óptica, perdón, discúlpame, Doc, se te fue el sonido. ¿me escuchas? Mejor, ya. ¿Sí? Perfecto, perfecto. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta CN. Ah, no, hasta el diámetro de pupilar, de zona óptica, perdón. El diámetro de la zona óptica posterior para ambos diseños CD y CN es de 7 milímetros. El diámetro es igual que en el duet monofocal, 8,5 milímetros. La zona de cerca, eh, entonces, puede estar con la fórmula para lejos y podemos modificarla entre 1,8 y 4 milímetros. Y en el diseño CN, la zona de cerca sí tiene un diámetro estándar de 3 milímetros. ¿Cómo decidir qué diseño probarle a nuestros pacientes? Pues depende cuál sea el objetivo, ¿cierto? Y depende cuál es el estilo de vida del paciente. Pero inicialmente el diseño CN funciona mejor en general en todos los diseños para hipermétropes y para presbitas avanzados, porque la pupila se va volviendo miótica. Mientras que el diseño CD en principio funciona mejor en los miopes y en presbitas iniciales e incipientes. Pero básicamente todos los pacientes funcionan diferente
Todos los pacientes pueden tener un ángulo capa diferente, pueden tener una profundidad de cámara anterior diferente. Entonces, finalmente hay que hacer la prueba. Aquí tenemos el resumen. Entonces, eh, zona central de 3 milímetros en un diseño y de 1,84 milímetros en el diseño CD. Adiciones de 1, 1,75 y 2,50 en el diseño CN y de 0,75 hasta 5 en el diseño para lejos. Presbitas avanzados o hipermétropes funcionarían mejor con el diseño CN y el diseño centro lejos para presbitas iniciales, para miopes o incluso para control de miopía, porque estos lentes tienen un desenfoque periférico. Y entonces seguiríamos con el ultragel. Este está diseñado para queratocono. Sin embargo, les contaba yo que he manejado muchos queratoconos con el Duet, que es para córnea regular, pero también tengo algunos con ultragel. En principio, queratoconos grado 1 y grado 2 me han funcionado muy bien con Duet, mientras que grado 3 o grado 2, ultragel definitivamente. Todo depende de la prueba. Entonces tenemos acá varias opciones de pacientes que pueden llegar a nuestra consulta. Tenemos unos queratoconos muy centrales, como en la primera imagen de la izquierda, unos queratoconos paracentrales, limitados, unos queratoconos más amplios, más periféricos, y unos pacientes posquirúrgicos con córneas de geometría inversa, ¿no? Entonces tenemos dos diseños de ultragel. El de córnea irregular y el que se llama diseño oblato o postcirugía refractiva, que básicamente va a ser más plano en el centro y más curvo en la periferia. ¿Quiénes serían los pacientes para este tipo de lentes? Queratoconos, ectasias porquirúrgicas, otras córneas irregulares, pacientes con gas permeable corneal que desean una mejor comodidad o agudeza, pues iríamos con dueto, con duet inicialmente. Pacientes que vienen con piggyback y que desean probar una opción más conveniente, más práctica o mejorar la comodidad y la practicidad. Entonces ahí tenemos nuestro banco de pacientes. Este es un lente, el Ultra Gel. Vemos acá el perfil. Tiene una zona de aterrizaje interior que es rígida, está en la porción gas permeable y tiene también como una almohadilla que es en la parte donde inicia la zona blanda. Entre estas dos es que van a soportar el apoyo del lente, el apoyo del lente sobre la córnea. La parte blanda, el soft cushion, es la que va a recibir más o menos el 70% del peso del lente y por ser blanda, pues nos va a dar mucha comodidad. El objetivo es que el lente, como en cualquier queratocono, no nos toque la córnea, no nos toque el ápice. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de los esclerales, es que no tenemos que manejar un espacio córnea-lente tan amplio, por tanto nos va a favorecer la oxigenación corneal y la salud corneal en el corto, mediano y largo plazo. Y tenemos tres opciones. Veíamos que para el duet es muy fácil porque yo tomo la queratometría o saco los valores de la topografía, ajusto 0,50, busco esa curva base en mi caja de pruebas, definí si la faldilla era medium o era flat, pongo el lente y los lentes son neutros. En este caso la caja de pruebas también es súper fácil de manejar porque viene una flechita donde le dice a uno inicie aquí o inicie con este lente. Y es que hay dos opciones en principio para iniciar. Bóvedas menores de 250 o bóvedas mayores de 300 micras. ¿Cuáles son las diferencias entre estos diseños? En que los que vienen con bóvedas pequeñitas
desde 50 hasta 250 micras, tienen un levantamiento de curva fijo. Ese levantamiento siempre está, como lo pueden ver acá en la porción verde de la imagen izquierda. eh, Aquí, no sé si ahí lo están viendo, ¿sí? Esa Sí, porción señor. verde, ese levantamiento es fijo y está en la porción gas permeable. La profundidad sagital en los ultragel está en la porción rígida. Entonces aquí iremos cambiando como la opción de la profundidad, pero este levantamiento en la periferia es fijo. Mientras que para profundidades mayores de 300 a 550 micras, si tenemos una inclinación, un lift variable. Entonces vamos a tener como una curvatura en el ápice muy fija, pero cuando se obtiene la curva inversa, esa inclinación es variable. Y tenemos también la opción del ultragel FC, que es el ultragel para la córnea plana, flat cornea, eh, que también tiene inclinación variable. Entonces podemos estar dando mayor o menor profundidad sagital hasta obtener ese diagrama fluoroscópico que nos guste, que no nos toque la córnea, que respete su integridad desde el punto de vista físico y mecánico, pero que nos neutralice todas estas aberraciones. Listo. Vamos a continuar. Listo. Entonces, vemos aquí otra imagen de OCT. Este diagrama fluoroscópico es un diagrama ideal. Me voy a devolver. Nosotros debemos fijarnos en el diagrama fluoroscópico, cómo está la distribución de la fluoresceína en la parte central y cómo está la distribución de la fluoresceína en esa franja que está entre la zona interna de aterrizaje y esta almohadilla suave que tenemos. ¿Cómo está la fluoresceína en esta zona? Entonces, para la adaptación del ultragel, vamos a mirar cómo está la distribución de fluoresceína acá en primera instancia. Después, cómo está la distribución de fluoresceína en esta franja. Y después, cómo está el movimiento que lo va a dar la faldilla. ¿Sí me escuchan? Perfecto, Doc. Te escuchamos bien. Entonces, en este diagrama fluoroscópico de la derecha, tenemos, eso es un diagrama ideal, es lo que debemos buscar. Eh, Casi que se alcanza a percibir la pupila, ese es uno de los indicadores. Y en esta franja, en la media periferia, entre el final de la zona rígida y el comienzo de la zona blanda, debemos ver lo que llamamos un toque pluma. Entonces, ese sería un diagrama fluoroscópico ideal para estos pacientes. Nos pueden llegar pacientes como estos, sería la indicación para los ultragel FC. ¿Cómo se benefician estos pacientes? Pues porque estos pacientes habitualmente van a tener un mayor grado de aberraciones más difíciles de manejar. Entonces tenemos la opción de tener estos lentes con curvas supremamente planas, básicamente como desde 35 viene la caja de pruebas.
sí, aquí nos dice, el lente con una bóveda de 55 micras tiene una curva base de 35-50. Estos pacientes posquirúrgicos de miopía eh, que llegan y que no han quedado bien, siempre van a tener un tema de aberraciones importantes. Entonces tenemos la opción con este lente. ¿Cuál sería la adaptación ideal? Aquí la, la Inner Landing Zone se ve muy bien, esa franjita que está entre el final de la zona gas permeable y el comienzo de la zona blanda se ve súper bien, pero el centro para mi gusto tiene demasiada fluoresceína. Pienso que se debe acercar un poquito más a la córnea y en lo posible que logremos intuir o ver como la pupila sería el diagrama fluoroscópico ideal. Si lo vamos a ver en sección óptica, el lente gas permeable, la porción gas permeable tiene 200 micras y lo que buscamos de colchón lagrimal es que sea más o menos la mitad del espesor del lente, o sea, aproximadamente 100 micras. Él se debe asentar con el paso de las horas y nos debe quedar esa percepción de que alcanzamos a ver la pupila. Y debe haber un toque pluma en esa franja. Es súper, súper importante evaluar esa franja intermedia, esa media periferia del lente ultragel, para que nuestro paciente siga bien en el corto, mediano y largo plazo. Aquí tenemos una sección óptica. Eh, si Si antes teníamos limitaciones con la primera generación de híbridos en que nos tocaba utilizar fluoresceína de alto peso molecular, aquí ya no. Aquí podemos utilizar fluoresceína, la normal, la estándar que tenemos en nuestro consultorio. El lente no se va a dañar, no absorbe fluoresceína. eh, pero también es importante que además de hacer este diagrama fluoroscópico, nosotros hagamos un barrido, ojalá horizontal y vertical, con sección óptica, con alta magnificación. Para mi gusto, la sección óptica se observa mejor con luz blanca que con luz azul cobalto, pero tenemos también la opción de mirar cómo está realmente la relación entre la cara anterior de la córnea de manera real y la cara posterior del lente de contacto. Entonces, tenemos ahí dos formas de recontraconfirmar que nuestra córnea va a quedar de la mejor manera cuidada con estos lentes. Vemos aquí una imagen de OCT y es que les decía que la porción gas permeable del lente tiene aproximadamente 200 micras y la distancia entre el lente y la córnea debe quedar más o menos de la mitad. Aquí tenemos una adaptación que nos da 86 micras. Y miremos aquí en la porción de la izquierda cómo la inner landing zone se va reduciendo la fluoresceína, pero nos da una adaptación muy buena. Nos debe dar una imagen de toque pluma. Entonces, ¿cómo evaluar la adaptación? Perdón, Doc. Primero nos Sí, vamos, Doc, qué pena. Si puedes borrar las líneas que están en rojo, nos pide una doctora, me imagino que está tomando las fotografías. Eso, por favor. Gracias, Doc. qué pena con la doctora. Listo, Andrea, muchas gracias. Entonces, les quiero repetir. En DUET, queratometría, ajustamos 0,50 sobre el meridiano más plano y listo. Ese va a ser nuestro lente de prueba. Los DUET se adaptan por curva base. Los Ultra Gel se adaptan por profundidad sagital. Entonces, DUET, queratometría, ajustamos 0,50, escogemos la faldilla medium flat, dependiendo del diámetro horizontal del iris visible, hacemos sobre refracción sobre subjetivo, distancia vértice, porque todos los lentes de prueba en el DUET son neutros. Después haremos diagrama fluoroscópico, nos fijamos en el centro y nos fijamos en cómo está el movimiento para definir si la faldilla está bien.
La idea es que el lente quede lo más cercano a la córnea sin tocar la córnea, porque entre más lejos nos disminuye la transmisión de oxígeno y con el paso de las horas puede tender como a irse ajustando. En el ultra gel, la caja de pruebas nos dice, empiece aquí, ponemos ese lente y miramos si hay toques, si no hay toques, si está muy lejos o no muy lejos y nos vamos disminuyendo o nos vamos aumentando sagital. Una vez lleguemos a la curva que queremos, a la profundidad sagital que queremos, evaluamos cómo está esa zona central. Recordemos que lo ideal es que la zona intermedia, donde está el final de la zona rígida con el comienzo de la zona blanda, se vea un toque pluma y en el centro se alcance a percibir la pupila. Ese sería el diagrama fluoroscópico ideal. Pero también podemos reconfirmarlo haciendo un barrido horizontal y vertical con una sección óptica. Y determinamos la faldilla. Le pedimos al paciente que parpadee mirando arriba y con una iluminación difusa miramos cómo se está moviendo el lente. Miramos si el borde está festoneado o si por el contrario está identando los vasos conjuntivales. Hacemos sobre refracción objetiva y subjetiva, compensamos distancia vértice y ese valor hay que compensarlo con el poder del lente de prueba, porque el duende es neutro, pero los ultragel tienen fórmula. Listo. Ok. Aquí nuevamente quiero mostrarles cómo este diagrama que en principio podría considerarse bueno porque la zona de la media periferia, la inner landing zone, se ve muy bien, se ve muy bien. El centro, para mi gusto, está muy fluorescente, demasiado brillante. Se puede disminuir y vamos a tener una adaptación más cómoda, con mejor visión, con mejor sensibilidad al contraste, con más transmisión de oxígeno. Entonces, si vemos un toque fuerte, pues no nos vamos a ir aumentando de a 50 porque nos vamos a demorar más, ¿cierto? Serían más pasos. Si vemos un toque fuerte como el de la imagen superior, agregamos 100 micras, o sea, ponemos otro lente de prueba, 100 micras más profundo y volvemos a evaluar. Si vemos un toque suave como el de la parte inferior, pues agregamos solamente 50. ¿Listo? Aquí todavía, no sé si alcancen a ver que ahí la pupila se insinúa, pero creo que todavía, si este lente apenas lo vamos a dejar estabilizar media hora, una hora, digamos que estaría bien, pero si ya pasó una hora, yo pienso que se puede disminuir un poquito más la sagita. Miren, después de que hayamos definido la curva central, le repito porque aunque puede ser mucha información y parecer complejo, no es así, es muy fácil. La caja de pruebas te dice comience aquí, tú pones este lente de prueba, te fijas más o menos si te da algo como lo que están viendo en este momento, entonces se van yendo hacia la derecha para ságitas más profundas o hacia la izquierda para ságitas menos profundas, hasta obtener un diagrama bien bonito donde no haya toque corneal y que no esté muy lejos de la córnea, el objetivo final son 80 a 100 micras entre la córnea y el lente. Después de tener esa zona central definida, nos vamos a la media periferia. ¿Cómo está esa zona interna de aterrizaje? En la parte de la izquierda está muy oscura, en la parte de la derecha está demasiado fluorescente. Entonces, si está muy fluorescente, tendremos que escoger una faldilla más ajustada. Si está muy oscura, tendremos que escoger una faldilla más suelta. Y aquí en la imagen de la mitad tenemos una faldilla ideal. Eso, como se sabe, poniendo lente de prueba, aplicando fluoresceína normal, como les decía, y pidiéndole al paciente también que mire hacia arriba, parpadee mirando hacia arriba con iluminación difusa en la lámpara hendidura. Miramos cómo se está moviendo el lente. El movimiento del lente debe ser similar al de un lente blando.
sea, entre 0,5 y 1,5 milímetros con el parpadeo y listo, ahí tenemos definido todo. Aquí tenemos cosas que nos pueden suceder. Esta burbuja muy grande, pues si la topografía corneal da para eso, lo que hay que hacer es tener más cuidado al momento de la inserción, porque los ultragel sí se deben colocar con solución salina, se debe llenar la bóveda con solución salina, entonces tener más cuidado al momento de la inserción para que no nos quede esa burbuja. En la imagen de la mitad vemos una faldilla que está festoneada. Tenemos que hacer un cambio hacia una faldilla más ajustada, menos plana. Y en la de la derecha, aparentemente tenemos una toricidad muy leve. Entonces podemos mirar si hacemos un cambio en la sajita o en la faldilla para que nos mejore. Pero este de la derecha, si yo veo que el movimiento es bueno al parpadeo, es un lente que nunca nos va a generar problemas. Consejos. Recuerde que hay que evaluar la zona de la media periferia. Hay que saber qué quiere el paciente, hasta dónde puede llegar, qué le podemos ofrecer. Cuando nos lleguen los primeros lentes, como con cualquier lente especial, lente de especialidad, no vamos a hacer cambios porque los lentes se van a ir estabilizando, van aterrizando. Y creo que uno de los temas. Yo creo que en la historia de los lentes híbridos hace 20 años, no reciente, pero hace 20 años, había dos objeciones. La remoción del lente y que el lente se rompía. Hoy en día ninguna de esas es cierta, pero es importante explicarle al paciente cómo es la extracción del lente de contacto. La inserción es similar a la de un lente escleral. Se puede manejar con los dedos, haciendo un trípode o con una chupita para inserción. El paciente debe mirar hacia abajo como si fuera un lente escleral, pegar el mentón hacia el pecho lo que más pueda y debe llenarse con solución salina, isotónica, isosmótica, libre de preservantes, unidosis, eh, para mantener la fisiología corneal todo el tiempo de uso. Entonces, básicamente es igual que un lente escleral, pero hay que hacerle. Yo creo que esta cita de enseñanza y entrega al paciente de cuando se le enseña todo lo que debe saber para su manejo de los lentes, el lavado de manos, cuál es el derecho, cuál es el revés, cómo se lava, el manejo del estuche, la solución, las lágrimas artificiales, los controles, el horario de uso, los síntomas normales y anormales durante la adaptación, cuándo es el próximo control, etcétera. Pienso que esta cita es incluso más importante porque requiere eh, el empoderamiento de nosotros hacia el paciente, que aprenda a manipular sus lentes de manera segura, de manera cómoda y que logre mantenerlos seguros y cómodos durante todo el tiempo de uso. Eso depende de qué tan efectiva es nuestra comunicación. Entonces, esta cita de enseñanza y entrega debe ser una cita calmada, con un muy buen tiempo, con toda la paciencia, con toda la empatía, que el paciente se empodere de sus lentes. Entonces, se apoya el lente en los tres dedos o en una chupa. eh, Se llena con solución salina isotónica, el espejo se coloca sobre la mesa, se coloca como si fuera un lente escleral, debe ayudar a sostener el párpado, etc. La retirada, que les decía yo que había como dos historias de objeción de por qué no híbridos hace 20 años que ya no existen, es que eran difíciles de retirar y que se dañaban, como ya les había dicho. Hoy en día no, hoy en día es solamente saberlo retirar. Aquí hay un video, a mí esta técnica me parece maravillosa. Un aplicador se dobla, se convierte en una pinza y el lente sale de una. Esa es mi técnica favorita.
Pero también se puede como con un pañuelo facial para que haya más rozamiento, con un pañuelo facial. O le escuché al doctor Martín Quiroz de Costa Rica en una conferencia que él le pide a sus pacientes que sostenga los párpados 5 segundos para que el lente se reseque y ya reseco, entonces va a haber mayor fricción, mayor rozamiento y el lente sale. Entonces finalmente, para retirar lentes blandos convencionales, uno tiende a que el paciente los hidrate 5 minutos antes. Aquí, por el contrario, hay que tratar de buscar que estén un poquito más sequitos. Les voy a volver a poner el video. Este video me encanta, es mi técnica favorita. Y después de que el paciente coge confianza, lo que yo he encontrado es que a las 2, 3 semanas ya se lo retira con sus dedos fácilmente. Hay que tomar el lente desde los bordes, más o menos entre las 5 y las 7, entre las 4 y las 8. ¿Sí? Soluciones recomendadas. No se deben utilizar soluciones para lentes gas permeables, porque las soluciones para lentes gas permeables van a dañar la porción de silicona del lente de contacto, la periferia. Entonces deben ser soluciones para lentes de contacto blandos o soluciones de peróxido de hidrógeno, básicamente. Igual debe haber gotas rehumectantes. La tendencia y la recomendación a la luz de las últimas recomendaciones clínicas es que sean libres de preservantes y la solución salina isotónica isosmótica también debe ser unidosa y libre de preservantes. Entonces, justamente hoy me preguntaba un colega muy querido si yo había manejado queratoconos con lentes duet, con lentes híbridos, perdón, me decía él. Entonces, pues quiero presentarles unos casos clínicos que más que los números clínicos como tales, tiene que ver como esa opción de ampliar nuestra mente para tener un abanico de posibilidades mayor. Con cualquier paciente de lentes de contacto uno debe empezar de cero, pero que ojalá empezar de cero a partir de ahora incluya también tener en cuenta esta opción de alta tecnología. Este paciente es un paciente de género masculino de 39 años de edad, ingeniero de sistemas, tiene un queratocono grado 1 en el ojo derecho y grado 2 en el ojo izquierdo. En su ojo izquierdo la fórmula es -350 -3 por 150 para una visión de 20/50, una queratometría central de 46/47. Pero a nivel paracentral, como ven en la imagen de la derecha, pues la curvatura es mayor. Él venía usando un lente gas permeable de diseño personalizado para queratocono en su ojo izquierdo, pero ahora que era ya tiempo de reemplazarlo, se miró la opción de mejorar el confort y este paciente, pues, aunque tiene un queratocono grado 2, está adaptado exitosamente en su ojo izquierdo con un lente duet. Entonces, aunque inicialmente les he enfatizado mucho esto, el duet no está aprobado por la FDA para queratocono, a mí sí me ha funcionado súper bien. ¿Cuál es el tip? Siempre hay que evaluarlo con fluoresceína y mi recomendación es que se haga un barrido con sección óptica tanto horizontal como vertical. Quiero mostrarles este otro caso. Es un ejecutivo de 50 años. A él me lo refirió un colega de Cali porque el paciente tiene nistagmus congénito y él venía usando lentes de contacto blandos esféricos. Entonces me lo remitió hace muchos años para readaptación y pues yo lo cambié en ese momento a lentes de contacto gas permeables corneales de curva base tórica. Sin embargo, ahora que se le rompió un lente, miramos también cómo estaba el tema del confort y se hizo una prueba comparativa entre lo que él venía usando con un lente de prueba y un lente híbrido. Y el paciente escogió el híbrido, está usando el híbrido en ese ojo.
Está con híbrido en un ojo y con su lente gas permeable corneal de curva cetórica en el otro ojo. Está en 2040, que es una visión muy buena para él, muy buena porque es un nistagmo es congénito. Esa fórmula, más 950 menos 3 para una visión de 20-100, pues es compleja. Compleja en cuanto a las expectativas del paciente, porque el manejo clínico a la final tiende a ser similar. Entonces, el tip que les quiero dejar acá es preguntarle siempre al paciente si él tuviera la opción de mejorar algo, algo a sus gafas, algo a su antirreflejo, algo a sus lentes de contacto, ¿qué serían? Y ustedes también pregúntense desde su quehacer profesional de ofrecerle a los pacientes lo mejor, ¿qué podría yo mejorarle? Y eso puede entablar un diálogo interesante que va a redundar en un gana-gana impresionante. Quiero presentarles este otro paciente. También es un ejecutivo, 65 años. A él le hicieron una cirugía refractiva incisional hace muchos años y quedó con esta fórmula, más 4,75 menos 5 por 78 y en el ojo izquierdo más 4,75 menos 5,25 por 107. Inicialmente yo lo estaba manejando con lentes gas permeables corneales de diseño personalizado. Después en alguna ocasión en Bogotá lo migraron a esclerales. Bien, muy contento con la visión, pero comenzó a hacer infecciones a repetición por las incisiones hasta que hizo una grave, grave, grave y el corneólogo le sugirió no, le recomendó, le ordenó eliminar los lentes esclerales. Entonces volvió a Corneales y también hace 6 meses se le perdió un lente. Se readaptó con Duet. Entonces, ¿cuál sería el tipo de la recomendación en este caso? Eh, Siempre hay que ir de lo menos a lo más invasivo. Recuerdo mucho en este momento un caso que tuve con una estudiante. Yo me retiré de la universidad hace 6 meses, pero tuve una estudiante de último año en la clínica de lentes de contacto que llegó a un caso y la chica súper, súper pila, brillante, me dijo, no, doctor, yo le quiero probar un escleral con ápticas tóricas y así una cantidad de cosas, wow, espectacular. Pero yo le dije entonces, ven, ¿y por qué no has pensado en un blando tórico extrarrango o mejor aún en un lente híbrido? Eh, Recordemos irnos siempre de lo menos a lo más, de lo menos invasivo a lo más invasivo. Y buscar el camino más fácil siempre va a ser un proceso más llevadero y más satisfactorio para el paciente y también para nosotros, porque desde que estoy tan engomado con los lentes híbridos, eh, recuerdo mucho una charla que dimos con el doctor Guillermo Carrillo de IACLE de cómo manejar las complicaciones con lentes de contacto. Y la charla se centró a que la mejor manera de manejar las complicaciones es prevenirlas. Utilizar materiales de alta oxigenación, utilizar lentes de última tecnología, enfatizar mucho en el manejo, en la higiene, en el lavado del estuche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese escenario, ¿y por qué les cuento? Porque dirán, ¿por qué me está hablando de esto tan raro? Es que yo decía, bueno, en mi consulta llegan casos complicados, pero de pronto lo grave, grave que llega es como que se le partió el lente, se le perdió el lente, pero así cosas graves no me han llegado. Entonces yo tenía una duda que anoche la aclaré de cuáles son las complicaciones que están en la literatura robusta con buen nivel de evidencia con lentes de contacto híbridos. Que se ha encontrado a nivel global y se ha publicado en journals serios, con investigaciones serias, con buena documentación, con buen respaldo de cuáles han sido las complicaciones con lentes híbridos, ¿cierto?
Entonces busquemos el camino más fácil porque el camino más fácil no solamente va a ser más conveniente, más práctico para el paciente, sino que nos da a nosotros un mayor rango de acción para prevenir y para controlar más parámetros. Este otro paciente es una paciente de género femenino, queratocono, es un queratocono grado 2, grado 3. eh, Me devuelvo un poquito. Este primer paciente que tiene queratocono quedó con DUET. Este segundo paciente que tiene nistagmus quedó con DUET. Este tercer paciente que tiene poscirugía refractiva incisional quedó con DUET. Esta paciente que tiene queratocono grado 2, grado 3, queratocono en ambos ojos, anillos intraestromales en ambos ojos, cross-linking en ambos ojos, quedó con ultragel en ambos ojos. ¿Cuál es el tip? Les decía, los casos clínicos que les voy a presentar no es de cómo les cogí la curva base, porque ya sabemos cómo hacerlo, ni qué lente le puse, porque finalmente cada uno en su consultorio coloca el lente, lo evalúa y decide. Para eso nos hemos estado entrenando toda la vida, ¿cierto? Pero ¿cuál es la recomendación? Hay que hacer la prueba, hay que probar. En salud, creo que una de las mayores loterías para un paciente es llegar donde un especialista que le busque opciones y que no se quede ahí pensando cuadrado o encerrado dentro de la caja, sino que busque opciones y que mire opciones para hacerle la vida al paciente más fácil. Esta paciente es un caso súper lindo. Es una chica de 22 años. Es una persona con capacidades diferentes, catarata congénita en ambos ojos, epilepsia, eh, tiene un trasplante de córnea en el ojo izquierdo en el 2019, crosslinking en el derecho. Perdón, el crosslinking se lo iban a hacer, pero lo suspendieron porque las luces le produjeron convulsión. Es una niña que está en bachillerato, su estudio lo lleva a cabo desde su casa. El campo visual del ojo derecho está fuera de límites normales, el campo visual del ojo izquierdo dentro de límites normales. Además está medicada por un trastorno de ansiedad. Entonces, parece ser que los lentes híbridos hubieran sido diseñados específicamente para ella, porque ¿qué darle a una persona que tiene una motricidad especial, una capacidad de razonamiento especial, que en cualquier momento puede convulsionar y el lente si es rígido, se puede salir, o que si le ponemos un escleral, el manejo va a ser supremamente difícil y estresante para una persona que ya tiene un trastorno de ansiedad? Pues ella está en el ojo derecho con un ultragel con 20/40 de visión, en el ojo izquierdo con un duet con 20/50 menos, y está feliz porque ha mejorado la letra, ya lee más rápido, ya escribe mejor. Entonces, ¿cuál es el tip? Pensemos en la calidad de vida del paciente, en qué tan fácil de manejar es lo que nosotros le estamos prescribiendo. Los esclavos son maravillosos y me encantan, pero requieren un poquito más de manejo y no hubiera sido lo ideal para este caso tan especial. Entonces, anoche le pregunté a ChatGPT cuáles eran las complicaciones que estaban reportadas sobre lentes híbridos y me dio un listado donde yo copié el número 3 y el número 8. El número 3 me decía ChatGPT que una de las complicaciones frecuentes es el desprendimiento o daño del borde de la porción blanda, que el anillo blando periférico puede romperse, rasgarse, deformarse, lo cual ocurre con personas que los manipulan con fuerza o en lentes viejos. No me ha sucedido. Puedo decir que este año y el año pasado tampoco, ninguno, absolutamente. No quiero decir que ya ChatGPT esté equivocado. Estoy diciendo que en mi caso con mis pacientes no ha sucedido. Y en el número 8 él me decía que
una de las complicaciones es la dificultad para retirar el lente. Dice que los lentes híbridos pueden adherirse un poco más que los blandos, causando succión incómoda y riesgo de lastimar la córnea si se usa una mala técnica de remoción. Indudablemente, si el lente se retira mal, el paciente se puede lastimar la córnea con cualquier tipo de lente, ¿cierto? Pero si dejamos una sajita muy profunda, si dejamos mucho espacio en el lente ultragel, sí puede ser que con el paso de las horas el lente tienda a adherirse un poquito. Entonces ahí estaría eh, el quiz del asunto. Pero yendo a otro contexto del ChatGPT, entonces en PubMed, que es el sitio oficial de la Biblioteca Nacional de Medicina del Gobierno de Estados Unidos, hice la búsqueda en las bases de datos colocando estos términos de búsqueda con el operador booleano AND, que fue lentes de contacto híbridos y daño del lente. O sea, no hay publicado que tenga esos criterios de búsqueda, no hay publicado nada en PubMed que hable de que los lentes se dañan. Por supuesto, como se dice en el ámbito investigativo, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. O sea, que no esté publicado y no aparezca, no quiere decir que no haya sucedido nunca en alguna parte del mundo, ¿cierto? Puede haber sucedido y no lo publicaron. Pero digamos que en un mundo de investigación, en el mundo clínico en el que nos movemos, los que adaptamos lentes de contacto, los especialistas de la salud visual, los optómetras, los ópticos, los optometristas, no hay publicaciones para los criterios de búsqueda de lentes de contacto híbridos y daño del lente. Entonces, hice otra búsqueda anoche también, lentes de contacto híbridos y rompimiento del lente. Tampoco aparece nada publicado. No hay publicaciones en PubMed que nos digan que relacionen el uso de lentes de contacto híbridos con rompimiento del lente. Entonces podría ser que no es tan frecuente. Le repito, el que no esté publicado no quiere decir que no haya sucedido, pero no aparece nada en la literatura seria como es PubMed en ese aspecto. Hice otras búsquedas entonces también anoche en PubMed, coloqué los términos de búsqueda lentes de contacto y complicaciones. Salieron inmediatamente 3017 resultados y era solamente como por contextualizar que hay mucha cosa escrita sobre lentes de contacto. Entonces hice la búsqueda lentes de contacto híbridos y complicaciones en los últimos 10 años. Salieron 9 resultados, pero ninguno era relevante al tema. Hice la búsqueda también lentes de contacto híbridos e infecciones, también en los últimos 10 años que se ha publicado, 17 resultados, ninguno cumplió los criterios que yo estaba buscando. Entonces, miren la diferencia de si yo pongo lentes de contacto y complicaciones, me salen más de 3000 resultados, pero si yo pongo complicaciones con lentes híbridos o infecciones con lentes híbridos, en mi consultorio no he encontrado ninguno y en la literatura que está en la base de datos PubMed, que es una, para mi gusto personal, de las más robustas, tampoco hay nada publicado. Hice otra búsqueda que era esta. Lentes de contacto híbridos y short time. El short time nos referimos a él como ¿qué tanto tiempo me requiere hacer una adaptación? Yo he encontrado que de pronto los lentes de contacto blandos multifocales no se adaptan tanto porque requieren más controles. Entonces, hasta cierto punto, podría decir la palabra, no sé, la digo con mucho respeto, podría haber un poquito de pereza porque los resultados no son tan inmediatos y somos inmediatistas. O los lentes de contacto gas permeable corneales personalizados requieren mucho tiempo de silla porque uno le ajusta un cuadrante, le ajusta un borde y comienza a tallar en otro lado, o se mueve más o se mueve menos, etcétera. Los lentes esclerales también requieren más tiempo de consulta, más controles, más tiempo. Entonces hice la búsqueda, que era mi inquietud,
porque yo siento que estos lentes se adaptan casi solos, guardando las proporciones. O sea, tome keratometría, ajuste 0,50, defina la faldilla sobre reflexión sobre subjetivo. Y en los ultragel, entonces coloque este lente de prueba, mire cómo está con fluoresceína, decida si lo pone con más ágita, con menos ágita, evalúe la zona intermedia, evalúe la faldilla, movimiento, haga sobre refracción, etcétera. ¿Cuánto tiempo de silla, cuánto tiempo de consulta, de controles requieren los híbridos? Solamente apareció un resultado, pero no desarrollaba realmente el tema. Entonces, lo digo, lo debo decir, el que no esté publicado no quiere decir que no exista en alguna parte la información, pero en esta base de datos tan robusta no hay nada reportado. A mí me parece que son lentes que son son un juguete. Eh, no es que no haya que pensar y no es que se adapten solos, como lo dije ahora, porque uno debe tener clara, haber hecho un examen completo de la superficie ocular, haber vertido párpado, tener muy claros cuáles son los conceptos de oxigenación corneal, cuál es el movimiento ideal de un lente de contacto, etcétera. Pero una vez que maneja estos lentes y que ve que solo son tres parámetros, el tiempo que requiere es muy poco y eso también se convierte en una experiencia maravillosa para el paciente, como que el proceso salga rápido, porque adaptar un lente escleral toma mucho más tiempo. Mm, Entonces, esta búsqueda de lentes de contacto híbridos y short time a mí me dejó pues como que decía, creo que estoy en lo correcto porque a mí también me parece que son adaptaciones que salen más rápido, como les digo, desde haber hecho un examen impecable, desde haber examinado, repito, la superficie ocular, vertir párpado, estilar fluoresceína, saber qué requiere el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ventajas le veo yo a a estos lentes de contacto? Nos permiten que nuestro negocio crezca porque los pacientes se fidelizan y se retienen. Nos permite diferenciación profesional porque estamos manejando productos de muy alta tecnología, de diseño personalizado, hechos a la medida para cada paciente. Y ese es el mensaje que se lleva el paciente. No, no, me van a hacer los lentes a su medida específicamente para su ojo en Estados Unidos. Queda uno como un profesional sobresaliente. Creo que es la forma más fácil y más estratégica de comenzar uno, de migrar uno, de hacer como subir un escalón a los lentes de especialidad. Son lentes muy fáciles de adaptar. Es la mejor forma de comenzar uno a meterse en esta categoría de los lentes de especialidad. La más fácil, la más automática, la más estratégica. Estamos con productos de alta tecnología y no hay venta por internet. Entonces, pues bueno, eso es lo que les quería compartir. Espero haber sido claro. Si hay algún comentario, algún aporte, alguna pregunta, con el mayor gusto. Muchísimas gracias, doctor Orlando. Muy buena tu presentación, excelente. Yo creo que muchas de las personas que nos están acompañando despejaron dudas que tenían, pero sí tenemos la parte de preguntas. Bueno, quiero aclarar el video que tenemos de remoción del lente de contacto híbrido es gracias al doctor Eduardo Rodríguez y al doctor Diego Bolaños, quien se han tomado el trabajo de compartirnos el video, pues para que aprendamos y sea cada vez más fácil con nuestros pacientes. Y de verdad que lo deberíamos subir como a YouTube en esos tips. Bueno, Doc, vamos con las preguntas. El doctor Enrique Bermúdez, ¿cuánto tiempo duran estos lentes? Un año. Claro que yo escuchaba al doctor Martín Oh, Quiroz de Costa Rica decir que él los maneja con sus pacientes para año y medio, ujú. pero pienso que también depende. Yo pienso que todos los pacientes
en un escenario ideal de un consultorio de salud visual proyectado hacia lo mejor, todos los pacientes de lentes de contacto deben tener controles frecuentes para que nosotros confirmemos que el lente se está manejando adecuadamente, que el estuche se está manejando adecuadamente, que el lente está con su mejor nivel de limpieza, etcétera, etcétera. Y puede ser que a los 9 meses encontremos que un lente ya requiere reemplazo, como puede ser que a los 14, 15 meses veamos que el lente todavía está bueno. La duración de un lente de contacto depende en principio de cuatro cosas. El material del cual está hecho, que aquí tenemos materiales de última tecnología, el líquido que estamos utilizando para el mantenimiento, que la idea es que utilicemos lentes líquidos de última tecnología también, líquidos con las mejores propiedades físico-químicas, las condiciones de lágrima del paciente, que en estos pacientes con córneas especiales casi siempre tienen la lágrima muy, muy afectada y eso nos va a afectar la duración del lente. Y el medio ambiente es el cuarto factor, el medio ambiente donde se desempeña el paciente va a hacer que el lente se reseque más o se reseque menos. En principio, lo que yo le prometo a mis pacientes es un año, pero como les decía, hay otras opiniones de otros colegas eh, totalmente respetables que dice que año y medio, pero ¿cuál sería la respuesta más para cada uno de los que estamos acá? Hagamos controles cada 3 meses y miremos cómo está el lente. ¿Qué nos está diciendo esa superficie ocular? ¿Cómo está cómo están los vasos periqueráticos? ¿Cómo están los vasos conjuntivales? ¿Cómo está la conjuntiva tarsal? Ahí vemos si el lente está transmitiendo oxígeno o no, si está comportándose como un lente humectado o no. Entonces, hagamos controles y miramos. Pero en principio, para mí, un año. No sé, Andrea, si tú tengas algún comentario Bueno, Doc, a favor o en contra. no, hay algo que nos ha comentado en repetidas ocasiones, por ejemplo, el doctor Diego Bolaños, es el tema de que nos dice que está diseñado y de fábrica dice 6 meses. Nosotros en América Latina extendemos el uso de lentes de contacto, los manejamos para un año y algo muy importante que es la sobrequeratometría, porque muchas veces flexamos el lente por fuerza de párpados y pues la calidad visual va a empezar a no tener la misma calidad. Entonces, esas son las recomendaciones y es algo que nos ha repetido en diferentes ocasiones también el doctor Bolaños. Pero qué bueno que comentas eso, Andrea, porque a mí me parece que la sobrequeratometría debería ser rutina en los usuarios de lentes de contacto porque ahí evaluamos cómo está la humectación del material. Hacer Totalmente de acuerdo. Un TAL o un BAT no invasivo es sin colorantes, sin tinciones vitales, mirar qué tan humectada o qué tanto se está resecando la superficie del lente, ya es un indicador. Ya es un indicador para reemplazo del lente, porque si se reseca muy rápido, no solamente va a comenzar a producir alteraciones en el metabolismo y en la morfología, sino que la agudeza visual en un lente que no está humectado cae. Totalmente de acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, doctor Warner, ¿en qué casos se podría requerir doble flat 2? La Pues doctor, básicamente si el movimiento del lente con el parpadeo no está en el nivel adecuado, porque estos lentes tienen intercambio lagrimal, pero si usted, doctor, ve que el lente no se mueve al parpadeo, vámonos a una faldilla más plana. Lo primero que uno define que quede bien es el centro. Y después de tener el centro listo, vamos a mirar cuál es la faldilla que más mantiene un movimiento adecuado. Gracias, doc. Creo que acá, Una estrategia, yo casi nunca hago push-up test porque me parece que hay que ir de lo menos a lo más invasivo y hay que tratar de evaluar todo en las condiciones habituales. Yo le pido al paciente que mire arriba y que parpadee mirando arriba
y miro el movimiento del lente con una iluminación difusa. Si tengo dudas, hago push-up test. Pero si usted ve, doctor, que con el parpadeo el lente no tiene un movimiento adecuado, que debe ser similar al de un lente blando, entre 0,5 y 1,5 milímetros, yo diría que entre 0,5 y 1, haga push-up. Y si ve que el movimiento no es tan fluido, vaya hacia un borde más plano, un flat 2. Muchas gracias, Doc. El doctor también pregunta, ¿ya ha tenido experiencia adaptado ultragel en conos grado 4 y qué resultado obtuvo? Si no ha tenido experiencia con este tipo de conos, ¿qué impide adaptarlo en estos pacientes? ¿Con qué obstáculos me voy a encontrar? No he tenido hasta conos grado 3, hasta conos grado 3 con ultragel. Conos grado 4 no he tenido. Bueno, Doc, hay una parte donde pues parte de lo que tú nos decías que la idea es probar. El doctor Diego Bolaños siempre nos dice, bueno, hay una limitante que es la ubicación de la asimetría contra la que nos vamos a enfrentar. Si tenemos un queratoglobo inferior, pues el lente, el diseño ultragel no nos va a funcionar porque solamente este se adapta, digamos, hacia la parte central. Entonces, digamos que esa es una limitante que tú vas a encontrar o que el doctor va a encontrar con ultragel. Eh, no sé si quedó resuelta la inquietud. Pues sí, es que pues habría que ver cuál es la forma del cono, dónde está posicionado, dónde está ubicado, cuál es la paquimetría en el punto más delgado, cuál es el recuento endotelial y hacer la prueba. Es hacer la prueba básicamente. Si nos funciona un híbrido, ¿para qué un escleral? Totalmente de acuerdo. El híbrido nos va a dar mucha más oxigenación que un escleral, lo cual sería definitivo en este caso. De acuerdo. El doctor Hugo Soñora nos pregunta, tanto Duet como Ultragel, ¿hasta qué diámetro de horizontal de iris visible se sugiere adaptar? Pues la literatura dice que los lentes de contacto blandos deben ser 2 milímetros mayores en su diámetro que el diámetro horizontal de iris visible. De tal forma que si el lente viene de 14,5, deberíamos poder adaptar hasta un 12,5 de diámetro horizontal de iris visible, ¿cierto? Aquí tenemos, es que a mí me parece mágico como un lente tan sencillo, uno le puede hacer tantas cosas, porque yo coloco el lente Duet y si veo que por esa córnea tan grande necesito optimizar el movimiento, pues cambio la faldilla hacia una medium o hacia una dot flat. Y en el Ultra Health igual, porque recordemos que en el Ultra Health sí tenemos dos zonas de apoyo, la Inner Landing Zone y la almohadilla periférica en la zona blanda, que también me va a permitir que el lente tenga un movimiento mejor, un apoyo más óptimo en esas córneas tan grandes. Y si básicamente veo que en esa córnea ya tengo la curva central definida, pero el movimiento no es el que yo estoy buscando como meta, puedo irme a otras dos opciones de faldilla para perfeccionar esa adaptación. Exactamente. Muchas gracias, Doc. Ahora la doctora Sofía Reyes nos pregunta, ¿pacientes con anillos intrastromales los manejas con Duet o con Ultragel? ¿O depende más de la irregularidad para escoger el diseño? Depende más de la prueba. Digamos que yo siempre, pues si la topografía está como entre 48 y 50, yo de una me voy por tuet como primera opción. Pero si veo que ya el tuet más curvo no me da, pues me voy a ultragel. Pero aquí hay, creo que está este queratocono, bueno, este no tiene anillos, creo que aquí hay uno con anillos. Este, este quedó con ultragel en ambos ojos. Sí. Pero pues cada paciente es diferente.
Sí. Así es, Doc. Y hay algo que, pues, lo dijiste durante la conferencia, también lo ha dicho el doctor Edward, el doctor Bolaños. Entonces, hay que probar, tengo que analizar y ver cómo se está comportando el diseño que esté probando para tomar decisión. El doctor Hugo Soñora pregunta, ¿siempre debe tener 0,5 de movimiento o en algún momento se fija? ¿En algún momento qué? Se fija. O sea, él pregunta si el lente debe tener movimiento. Sí, o sea, Sí, que sí, no quede porque estático. el lente tiene intercambio lagrimal. Sí. Pregunta el doctor Álvaro Coy. En Duet Progressive, si yo prescribo centro cerca, ¿cómo elijo el tamaño de la zona óptica? Por el diámetro Pero los que pupilar. son centro cerca tienen la zona óptica fija, ¿no? Son los centros lejos los que tú le puedes modificar la zona óptica. Así es. ¿Sí? Y siempre el laboratorio siempre nos pide el diámetro pupilar, que es, bueno, y no solamente este laboratorio en el caso de multifocal de Synergy, sino en cualquiera de los diseños que, por ejemplo, maneja Spectrum, siempre van a pedir el diámetro pupilar. Diámetro pupilar, la dominancia, Ujú. recordemos que la dominancia se debe tomar con los test de emborronamiento, no con test que involucren la coordinación ojo-mano, sino la dominancia a nivel cerebral. ¿Sí? Así es. La doctora Olga Sandoval dice muchas gracias. En el caso de nistagmus, ¿por qué no se pensó en un duet multifocal? Porque el paciente, por alguna razón que yo no he logrado descifrar, yo lo veo a él hace mucho tiempo, más de 9 años, eh, no acepta adición. Él tiene unas gafas para lejos que son supremamente gruesas, son en material 1,74, esféricos, etcétera. Y tiene aparte unas gafas para cerca que se pone sobre sus lentes de contacto y las tiene, pero no las usa. Él siente que le da mareo, siente que le aumenta el nistagmus, etcétera, etcétera. Perfecto, doc. El doctor Hugo Soñora dice si es recomendable para ojos secos. Pues hay que mirar qué grado de resequedad. Pienso que con un ojo seco uno debe ir con mucha precaución con cualquier tipo de lente de contacto. Ya si tenemos un ojo seco eh, eh, agresivo, Severo, sintomático, severo, pues un Sjögren, la opción es un esclerar por el reservorio lagrimal, pero se podría ensayar un duet, un ultragel, perdón, porque también va a tener reservorio, pero no sabría. Yo haría la prueba. Pero pacientes que tengan una disfunción lagrimal, habría que mirar qué tanto. Hay que poner en una balanza, hay que poner en una balanza las expectativas, las necesidades, las limitaciones en el uso. Un paciente con lágrima especial requiere un horario especial de uso, un horario especial de suplementos lagrimales, etcétera, etcétera. gracias, doc. La doctora Olga pregunta, doctor, en su práctica clínica, si nos puede compartir aproximadamente cuánto porcentaje de pacientes con córnea irregular trabaja con híbridos y cuántos con esclerales, cuándo definitivamente no usa lentes híbridas. Yo diría que híbridos 8, esclerales 10, esclerales 2. O sea, de 10 pacientes, híbridos 8, esclerales 2. ¿Y cuándo definitivamente no híbrido? Sí, cuando ¿Es la pregunta? definitivamente. Sí, cuando definitivamente no usas híbrido.
Pues cuando o no hay, no logro la profundidad sagital que me da el ultragel, la profundidad sagital que necesito, o en la prueba el rendimiento visual no es el adecuado. Perfecto. O la irregularidad es demasiado marcada, donde la bóveda, digamos, no nos va a funcionar. La topografía, sí, claro. Exacto. Que no sea central, que Ok. no sea central. La doctora Alexandra Jaimes pregunta, ¿se puede realizar control de miopía con dueto progressive off-label? Sí, claro. Ok. ¿Cuánto tiempo, otra vez nos preguntan, cuánto tiempo puede durar el lente? Que hablamos de que está desde fábrica, dice 6 meses, pero lo estamos manejando un año en América Latina. Listo. ¿Cuáles serían los casos más sencillos donde se puede adaptar un duet? Pues astigmatismos, córneas, lo que yo llamo córneas vírgenes, córneas que no han sido intervenidas, córneas sanas. eh, Deportistas son excelentes porque estos lentes pues giran obviamente y giran con el parpadeo y se mueven un poquito con el parpadeo, pero no se salen, no tienen los requisitos de logística de un lente escleral, pero tienen los beneficios de que no se van a salir con los deportes de alto impacto. Córneas no intervenidas que tengan astigmatismos clínicamente significativos, que quieran mejor visión que da un lente de contacto blando tórico, que quieran un lente más estable que un lente gas permeable corneal, pero sobre todo, me recuerdo en este momento un caso, es exótico, pues me ha pasado, yo llevo ejerciendo casi 35 años y me ha pasado una sola vez, pero es que eh, un lente extra rango que me funcionaba perfecto, pedí el lente idéntico y después de muchas semanas que llegó la caja, ya la línea guía se ubicaba diferente. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser si el lente se pidió idéntico? O sea, todo idéntico. La misma curva, el mismo diámetro, la misma marca, el mismo sistema de estabilización, la misma esfera, el mismo eje, la misma magnitud cilíndrica, ¿por qué se ubica diferente? Entonces, con estos lentes que son de corrección esférica, aunque su diseño es asférico o biasférico, la corrección es esférica en principio, no tenemos esos problemas. Estos pacientes con astigmatismos que son sensibles a que se gire el cilindro, yo diría que cilindros mayores de 3 si tú lo giras 10 grados ya se complican visualmente, son los ideales. Y sobre todo los hipermétropes con cilindros clínicamente significativos. Porque un paciente, digamos, menos 3 si el lente blando tórico se gira 10 grados, de pronto no lo note. Pero un paciente hipermétrope -3 si el lente se gira 10 grados, sí lo nota. Entonces, esos serían como los pacientes ideales para este tipo de lentes. Perfecto, doc. La doctora Marlene Rivera, ¿se tiene que usar fluoresceína de alto peso molecular para lente blanda? No, normal, normal. No se manchan. Dice la doctora Silvana, doctor, los dos tipos de lente de contacto para la remoción no se debería hidratar al quitar. No. Doctora Silvana, recuerde lo que explicaba el doctor Orlando, que entre más seca esté la falda, más va a tener adherencia a la yema de los dedos o al hisopo que vaya a utilizar o a la pinza que vaya a utilizar para el retiro. Por eso él explicaba lo del pañito, el Kleenex, donde con él puede pellizcar la falda, digamos, para que tenga mejor agarre. No se debe hidratar. ¿Tiene alguna contraindicación en pacientes con alergias oculares o en pacientes con ojo seco? Estado, creo que ya la habíamos.
Pues los pacientes con córneas especiales y muchos de los pacientes que llegan aquí a consulta, yo vivo en una ciudad que se llama Pereira, en la zona montañosa de Colombia, donde se cultiva café. Tenemos mucha humedad y aquí cualquier paciente que llegue sano, mínimo tiene una reacción papilar grado 2 en conjuntiva tarsal superior. Mínimo. Pues lo estándar es eso. Pero si el paciente además tiene una córnea especial, indudablemente va a tener un mayor compromiso de la lágrima y un mayor compromiso alérgico. Entonces, a mí me encantan, creo que lo comentaba en la charla, las soluciones sin preservantes, las lágrimas artificiales sin preservantes, los antialérgicos sin preservantes. Y en ese caso nos podríamos ir a manejar los lentes de contacto con peróxido de hidrógeno. Es verdad, Doc. Y por ejemplo, en el caso de híbridos, sí se recomienda pues de acuerdo a la alergia que tenga su paciente, que utilice peróxido eh, mínimo cada 8 días para desproteinizar el lente. Y en estos pacientes tan sintomáticos, tanto de, bueno, todos, de corneales, de híbridos esclerales, yo les prescribo que al retirarse el lente, aquí en Colombia se consigue es una fórmula magistral que es solución salina hipertónica con hialuronato de sodio. Entonces es como un baño así, como llegar a la casa y meter los pies en agua tibia con sal para desinflamar. Se quitan sus lentes y se aplican una gotica de solución salina hipertónica con hialuronato de sodio y eso pues les devuelve como su homeostasis, su equilibrio osmótico a nivel del epitelio corneal y de la conjuntiva. Muchas gracias. La doctora Patricia Saavedra, ¿qué nos recomendaría en ciudades con altura como la de Paz, Bolivia? ¿Algún cuidado en particular? Pues mayor cantidad mayor frecuencia de suplementación lagrimal, básicamente, sí. Y algo súper importante es que cuando estilen la fluoresceína, de, recuerden que el diagrama ideal es que ojalá uno alcance a ver el borde pupilar, porque entre más lejos esté el lente de contacto de la córnea, menor paso de oxígeno. Entonces debemos estar más o menos entre esas 50 y 80 micras de distancia para que el paso de oxígeno sea óptimo. Gracias, Doc. El doctor Jimmy Rocha pregunta, doctor Orlando mencionó que los lentes híbridos DUET son excelentes para deportistas ya que no se salen. Mi consulta es, entonces, ¿son mejores que los lentes de contacto blando en relación a la fijación de estos? No porque los dos son de diámetro 14,5 y los dos van a estar eh, sostenidos tanto por el párpado superior o por el párpado y por el párpado inferior. En ese aspecto no, pero si es un deportista que requiere una mayor cantidad y calidad visual, sí va a ser muy superior. Eh, Listo, Doc. El doctor Diego Arriola, cuando son diseños DUET multifocal, ¿los dos lentes se piden centro distant o centro near? Es importante determinar el ojo dominante. Sí, tal como habíamos comentado, es importante tomar la dominancia ocular, pero no con una técnica que involucre la coordinación ojo-mano, sino una técnica que involucre es realmente a nivel de los lóbulos cerebrales cuál es el ojo que comanda la acción para lejos. Entonces, cuando el paciente esté con su mejor subjetivo para lejos, recordemos que eh, las afinaciones de los pacientes no deben ser con forópter, deben hacerse con montura de pruebas, porque nosotros los presbitas, el forópter nos quita iluminación retinal y nos baja la visión, nos afecta la posición normal de la cabeza y no podemos como percibir con precisión la distancia de lectura. Entonces, cuando el paciente esté con su mejor subjetivo para lejos,
en la montura de pruebas con una línea de visión que sea la mejor de él, con los dos ojos abiertos y sin que intervengan las manos del paciente, yo le antepongo un lente positivo de más 1,25 hasta más 2 alternadamente y le pregunto o en cuál le molesta más o en cuál le molesta menos. Si yo le pregunto en cuál le molesta más, lo que él me responda será el dominante. Si yo le respondo en cuál le molesta menos, lo que él me responda será el no dominante. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a si es miope o hipermétrope, de acuerdo a la magnitud de la presbicie, es muy diferente una presbicie de 0,75 a una presbicie de 2,50. Y el estilo de vida del paciente, digamos que si es una persona que conduce mucho en la noche, pues entonces yo con todos esos parámetros decido si me voy por centro lejos o centro cerca. Con todos los pacientes de lentes de contacto hay que empezar de cero. Y en el caso de multifocales que son una maravilla, pues hay que tener en cuenta más detallitos. Eso es lo maravilloso y eso es lo que hace que si nosotros nos volvemos expertos en esos detallitos, nuestra consulta viva llena de pacientes. Doc, acá la doctora Yubel tiene una pregunta y me gustaría sí que la aclaráramos, o sea, dejarle claro eh, cómo funciona este lente en síndrome de Steven-Johnson. Doc, para aclararle que ahorita lo dijiste que no era ideal, pero por favor. Sí, pues yo pensaría que estos pacientes que ya están en una fase avanzada, cualquier lente de contacto va a tener un uso limitado y un uso que requiere control frecuente. Hay que poner en una balanza la necesidad con el riesgo. Hay que hacer una adaptación especial en horario de uso, en frecuencia de las lágrimas artificiales, pero si es indudablemente tendríamos que irnos no a DWET, sino a ultragel por el reservorio lagrimal o a un lente escleral. Que normalmente lo que más se recomienda es un lente escleral, que ya, o sea, están diseñados para tratamiento de estos síndromes, pero esto ya Exactamente. es con escleral. Perfecto. La doctora Marlene Rivera, ¿cuántos lentes trae la caja de prueba y cuánto tiempo nos duran? Wow, tengo que mirar mi caja, pues, tú La caja de sabes. Duet, la caja de Duet trae 15 lentes y la de Ultra Gel ahorita creería que son 34 lentes y el tema de cuánto duraría, doctora, esto va dependiendo del el trato, o sea, la manipulación que tengas con tu set de prueba, el tema del protocolo de limpieza. Si hay varias cosas que influyen, igual los lentes traen una fecha de vencimiento que si no estoy mal son 2 años, pero si estamos utilizando mucho tiempo un lente de contacto de nuestro set de prueba y tenemos que hacer la higiene. Normalmente se maneja un protocolo de mantenimiento de las cajas de los sets de prueba. Digamos que eso tiene varias condiciones que pueden eh, decir cuánto tiempo duraría los lentes de prueba. Doctor Orlando, ¿cuántos trae Ultragel? Pues, sí, No creo que los son conté. 34. Creo que son 34. Pero doctora, le enviaremos la información eh, al correo. Dice el doctor Irifonso dice cómo sería más customizada la adaptación de estos lentes híbridos a partir de queratometrías o a partir de profundidad sagital. Es que los DUET se adaptan por curva base, entonces nos basamos en la queratometría, mientras que los ultra gel se adaptan por profundidad sagital. Perfecto. El doctor Wilson Luque dice, tengo una paciente posquirúrgica, anillos intrastromales, degeneración marginal
pelúcida, astigmatismo mayor a 11 dioptrías. Considera Un prudente FC, hacer prueba. un FC. Un FC. Y muchas gracias por la conferencia. Pensaría que un FC, no sé qué opinas tú. Podría ser la prueba, yo diría que con ese cilindro tan alto que él está manejando, acá le sugeriría, dice que él maneja ARC, que hiciera Ah, la prueba también. con ARC, porque tiene degeneración marginal pelúcida, entonces digamos que en esa parte debe tener mayor elevación y yo le sugeriría que probara inicialmente con ARC. Listo. En el chat de preguntas no tenemos, en el chat, en preguntas y respuestas no tenemos más dudas. Lo que sí, Doc, es que ahorita vi una pregunta de la doctora Giselle, ay, bueno, de una doctora donde preguntaba las horas de uso recomendadas. Pues si la lágrima del paciente da para todo el tiempo de vigilia, todo el tiempo de vigilia. La verdad es que estos pacientes que ya han pasado por tantos lutos, porque han ido perdiendo visión y eso implica que han ido perdiendo disfrute de la vida, autoestima, seguridad, habilidad para hacer algunas actividades solos. Son pacientes con los cuales es muy fácil negociar si los lentes de contacto son para 8 horas, para 10 horas o para 12. Y ellos se programan. Pacientes que si de pronto tienen una reunión, tengo un paciente de esclerales que él dice, no, es que tengo la fiesta de la empresa esta noche. Entonces, cuando almuerce me quito los lentes, me quedo sin ellos hasta las 8 de la noche y vuelvo y me los pongo para ir a la fiesta. Entonces, digamos que cada paciente es un mundo totalmente diferente y así adaptemos el mismo lente en dos pacientes, su universo y sus condiciones de uso y sus horarios de controles y su frecuencia de lágrimas artificiales y su uso de antialérgicos, etcétera, etcétera, van a ser diferentes. Perfecto, muchas gracias. Doc, sí, encontré la respuesta de cuántos lentes trae el set de prueba. El doctor Luis Alejandro Giraldo me colaboró. Ultragel trae 26 lentes y Duet trae 15 lentes. Muchísimas gracias, doctor Alejandro, por el apoyo. Doc, terminamos la parte de preguntas. De verdad, doctor Orlando, muchísimas gracias. La doctora Rosario Vidal, un fuerte abrazo, doctora Rosario. Te manda a decir que muchas felicitaciones a Doctora todos. Rosario, sabe que la quiero mucho. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Este ya es el último, digámoslo así, webinar que teníamos teórico para nuestro próximo encuentro. Será ya en la academia, que es en consultorio y ya con pacientes. Entonces, recuerden escribir a los números que dimos por país: a Argentina, Bolivia, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Perú, Nicaragua, pues para que puedan tener sus cupos. Muchísimas gracias a todos, doctor Orlando, de verdad que fue un gusto y un honor haber compartido tanto conocimiento contigo, y a todos mil y mil gracias. Gracias por acompañarnos y por querer adquirir cada vez más conocimiento. Gracias a todos. De verdad que un gusto inmenso, como les decía inicialmente, que la tecnología, gracias a la pandemia, que la tecnología nos dio esta opción de abrazarnos a la distancia. Ha sido un gusto, ha sido un privilegio. Me encanta que estemos apasionados por mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que tengamos un oficio tan bonito.
Les agradezco su tiempo, su presencia, sus preguntas. Feliz noche, feliz descanso. Saludo a mi doctora Igualmente. Olga Sandoval en Panamá. Gracias por tanto apoyo. Chao. Chao, chao.